Una vez más, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos nuevamente. Les saludamos desde la ciudad de Maturín, su hermano David Calvo García, pastor en esta ciudad, por la gracia del Señor, junto a mi amada esposa Maludé Azócar, que nos acompaña pues siempre en estas predicaciones y en el apoyo de la grabación de estas predicaciones. Esperamos que el Señor pues les bendiga en todo, que estén bendecidos, que estén fortalecidos en la fe, que Dios les haya sustentado y que Él sea pues su norte, su ancla, su absoluto, como lo habló nuestro amado profeta William Marion Branham. Reciban saludos de los hermanos alrededor del mundo, del continente, que siempre están enviando mensajes de testimonio. Nuestra hermana Marbelia en México, nuestro hermano Antonio en Chile, nuestros hermanos acá en Maturín, también les envían muchos saludos donde quiera que vayan estos videos, estos audios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Quiero en esta oportunidad continuar con el tema pasado, el tema que estuvimos viendo el día domingo, referente a una trompeta sonando en Israel, una trompeta en Israel. Y en el día de hoy quisiera titular este tema como hijos del Dios viviente. Así lo quiero titular, hijos del Dios viviente, porque es allí en medio de esos hijos del Dios viviente en donde esta trompeta suena para reunirlos, para traerlos a su patria, al lugar en donde ellos se encuentran con el Señor, en donde está la verdadera adoración, porque el Señor Jesús dijo: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que bueno, vamos a entrar para esta parte tan importante que es la revelación de su palabra, la predicación pues de su palabra. Vamos a leer en el libro de los Romanos, el capítulo 9, el verso 22 al 26. Romanos capítulo 9, verso 22 al 26. Y vamos a entrar pues en oración con nuestro Señor para que Él nos dé su gracia mientras entramos en su palabra. Oremos a Él. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por sostenernos, por sustentarnos, Señor, por guiarnos a la fuente de agua de la vida, que es Cristo mismo, Padre, revelado en el corazón de tus hijos. Gracias por el compañerismo que nos une alrededor de este glorioso mensaje que tú enviaste en la voz de William Marion Branham. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú nos corriges, nos enseñas, tú nos fortaleces, anima nuestra fe, Señor. Tú eres nuestro dador, nuestro Padre Celestial. Por eso nos encomendamos a ti, Señor, confiando en que tú nos darás de tu pan, del alimento fresco, Señor, escondido para el mundo, pero que está disponible, expuesto para tus hijos, para tomar de él y vivir por él, Señor. Te alabamos, Padre, glorificamos tu nombre y nos rendimos delante de ti, Señor. Humildemente venimos delante de tu presencia para invocar tu nombre y para pedir por las peticiones que hay en el corazón de cada hijo tuyo. Concédelas todas, Señor, que seas tú recibiendo gloria y honra, que no haya petición que no sea respondida, Señor. Oh, que nuestra fe sea levantada a esas esferas celestiales donde podemos hablar y tú responder, Señor. Concédelo, Padre. Mira al necesitado, mira, Padre eterno, a los afligidos. Señor, mira a cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Ahora permítenos entrar en tu palabra, Señor. Que estas cosas sean verdaderas, que estas cosas, Padre, anclen en nuestros corazones. Que tú cierres nuestros labios a lo que está errado y abras nuestros corazones a lo que está correcto delante de ti, Señor. Permítelo, Dios. Te lo suplicamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, hijos del Dios viviente. Romanos capítulo 9, el verso 22 al 26 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios añada pues sus ricas bendiciones sobre la palabra, que Él pues ancle esa palabra en nuestros corazones, nos acerque cada vez más a Él. Hijos del Dios viviente, son vasos de misericordia, dice, preparados de antemano. O sea, fueron preparados por Dios. No es algo improvisado, no es algo que queda bajo la voluntad de hombre. Fue Dios que los preparó de antemano, dice, para gloria. Por eso todo está en las manos del Señor. Todo lo que acontece con un verdadero hijo de Dios, eso está en las manos del Señor. No hay manera, no hay forma de que el diablo pueda intervenir. Vea los casos de Job, por ejemplo, de cada uno de ellos. Job es un vivo ejemplo de lo que es un hijo del Señor, de lo que es un hijo de Dios. Él estaba correcto en sus caminos, él caminaba conforme a la palabra de Dios, y el enemigo pues en su tentación, y Dios permitió la prueba. El enemigo le dijo: bueno, si lo tienes como lo tiene, imagínate, ¿cómo no te va a adorar? Entonces el Señor pues permitió la prueba, pero era ¿para qué? Para demostrar lo que era Job, para demostrar lo que estaba aconteciendo, lo que estaba en su corazón. Y así es un hijo de Dios. Aflicciones, pruebas vienen, no porque usted esté mal con el Señor, sino porque el Señor prueba la fe de sus hijos, y esa es una realidad en nosotros. Así que fueron vasos preparados de antemano para gloria. Recuerde eso. Y como son preparados, también son llamados. Son llamados por esa voz de trompeta de la que hablamos el domingo pasado. Esa voz que suena en medio de Israel. No es un sonido para los gentiles, es un sonido para Israel, porque Dios ya no está lidiando con los gentiles, Él está lidiando con los hijos de Israel. Así que esos vasos de misericordia, que son llamados por el sonido de la trompeta, es una trompeta que suena, y allí hay 7 mensajeros, 7 ángeles, trayendo un mensaje eterno. Pero es una voz de trompeta, la que produce ese sonido, la que trae a vida a cada simiente ordenada por Dios. Ellos, ese pueblo, ellos que son llamados por esa voz de trompeta, no contaban para los religiosos, para el mundo religioso. Ellos no contaban para las denominaciones eclesiásticas. Ellos no están en medio de esos dogmas y grupos religiosos. Ellos son separados, son apartados de eso. No son conocidos entre ellos. No son conocidos allí. ¿Por qué? Porque no son parte de ellos. No son parte de ese mundo religioso. Así que ellos no son nada para el mundo. Sin embargo, son llamados hijos del Dios viviente por el mismo Señor que los predestinó. Son llamados hijos del Dios viviente, no por el mundo, no por las religiones. Son llamados hijos del Dios viviente
por el mismo que los ordenó para eso. Ellos no son la iglesia. No son ese grupo eclesiástico que está bajo un pacto de condiciones, que está bajo rudimentos y bajo dogmas, bajo ritos y tradiciones. Ellos no son parte de eso. Entonces, ellos tienen que salir de allí, salir de esas ideas religiosas, salir de ese mundo eclesiástico, denominacional, a una edad celestial, salir de las edades de la iglesia, reconocer la voz del águila que los llama y entrar en la promesa que Dios le dio, que es el Hijo de Dios manifestado en carne. Esa es la gran promesa. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él cumple su promesa por medio de su palabra, por medio de la revelación de Jesucristo. En el mensaje, la fiesta de las trompetas, en la página 10, el párrafo 64, el profeta de Dios, William Marion Branham, dice: ahora, si yo vengo con el mensaje de Pentecostés, yo estaría en la edad de la iglesia de Laodicea y no estaría correcto. Voy a repetir eso. Si yo vengo con el mensaje de Pentecostés, dice el hermano Branham, yo estaría en la edad de la iglesia de Laodicea y no estaría correcto. Notamos que hay mucha gente dentro del mensaje que aún dice que están en la edad de la iglesia de la Odisea. Pero el profeta dice que si él estuviera allí, no estaría correcto. ¿Por qué? Porque algo ocurrió en donde la iglesia, la novia, subió. Salió de las edades, entró a eternidad. Dios dejó de lidiar con los gentiles y comenzó a lidiar con los hijos de Israel. Esa es una realidad que está presente hoy en nuestro medio. Se está moviendo entre nosotros ahora mismo esa gran realidad. En el libro de los Romanos, capítulo 9, el verso 27 al 33, el apóstol Pablo dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hoy en día hallamos la misma condición entre la gente de este tiempo. Van tras la promesa, reconocen que algo se ha movido, reconocen que algo ha acontecido en estos días. Dios se ha manifestado en la columna de fuego. Han visto la manifestación de esa columna de fuego, han visto sus milagros, han visto todo. Sin embargo, insisten en alcanzar esa promesa por medio de obras, por medio de conducta, por medio de ritos y dogmas religiosos, tradiciones religiosas.
aún en medio nuestro, en medio de gente que cree este mensaje, hay personas que creen que alguien como yo no debería predicar porque no usa una corbata. A ese punto llegan personas a creer de esa manera. Son formales, están arraigados en las tradiciones y llegan a ser fundamentalistas de esas tradiciones. Entonces niegan todo que no esté bajo ese fundamento eclesiástico denominacional. Y bueno, precisamente la revelación, la realidad de este día llega entonces a pasarles por alto. El mismo fundamentalismo los vela, los entorpece, tropiezan con esa piedra de tropiezo que él puso allí en Sión. Tropiezan con eso, caen en esas garras y comienzan a condenar y a juzgar sin saber lo que están haciendo, porque están ciegos, porque no les ha sido develado ese poder redentivo, ese poder vivificador que solo viene a la simiente original, a la simiente predestinada. Así que cuando ellos piensan que por hacer obras Dios los aceptará, por hacer obras, por portarse bien, por hacer... Ahora, yo siempre cuando me refiero a esto, digamos, anuncio lo siguiente, ¿no? Trato de aclarar de que un hijo de Dios, una persona que se acerca a Dios, indudablemente que su conducta va a ser conforme a la conducta del Señor. No estamos diciendo que una persona desordenada, como muchos también si van al otro extremo, entonces dicen, bueno, yo puedo hacer lo que yo deseo, lo importante es que yo crea el mensaje y listo, no importa mi vida, no importa si soy un desorden, no importa, no, eso no importa. No, sí importa. Sí importa, porque si usted tiene de Dios, usted se va a acercar más a Dios. Nadie que tenga el Espíritu de Dios se va a apartar de las palabras de Dios, de sus mandamientos, de sus promesas, de esa vida vivida. Pero el asunto es que mucha gente pone entonces la vida antes de la revelación. Ustedes creen que porque viven una vida, una conducta, entonces Dios está obligado a aceptarlos y a darles el cielo porque yo me porté bien, y eso no es correcto, porque hay monjes budistas que se portan mucho mejor que nosotros, y sin embargo ellos niegan a Cristo. ¿Tendría Dios entonces que darles el cielo a ellos también en base a su conducta? Entonces no es en base a conducta. La Escritura lo dice claramente. La Escritura aclara eso. En Efesios 2, 8, 10 dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y fe es revelación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De dónde lo coloca? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ve? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vea cuán profundo es eso. Cuando un hijo de Dios obra conforme a Dios, eso no es porque él desea hacerlo así, sino porque Dios preparó esas obras para que él anduviese en ellas desde antes de la fundación del mundo. Así que quiera o no quiera, él va a obrar adecuadamente, porque es una porción de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios, no del mundo. El mundo puede imitar esa conducta y eso está muy bien.
Eso es correcto, porque hay gente que será salvo por hacerle un bien a un hijo de Dios. Ahí está ese grupo que por ser benigno, por ayudar a un hijo de Dios, recibirán vida eterna. Recibirán esa vida eterna. Aunque ellos, bueno, serán sorprendidos en el día cuando el Señor les diga, entrad al reino que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, ¿pero cuándo? Bueno, me viste desnudo, me viste sediento, me viste hambriento, me alimentaste, me vestiste. ¿Cuándo hicimos esto? Por cuanto a uno de mis hijos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Ese grupo recibirá vida eterna. Pero de este grupo que estoy hablando, ellos tienen vida eterna desde antes de nacer. Y las obras que ellos hacen, su conducta, su devoción, su forma de actuar, está preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó esa manera de actuar para que ellos caminaran en eso. Así que no está sujeto a la conducta humana, está sujeto a la conducta que Dios puso en el corazón de sus hijos. ¿Ve? Porque ellos fueron llamados, por eso son hijos del Dios viviente. Son hijos. Gloria al Señor. Así que un verdadero creyente caminará correctamente en Cristo, porque esa es su naturaleza. Esa es su forma de actuar. No tiene otra. Aunque quisiera ser como el mundo, su naturaleza lo va a llevar a lo que él es, un hijo del Dios viviente. Y siempre lo decimos y lo repetiremos: si es posible, el Señor lo pondrá en una cama de un hospital, pero él va a actuar conforme a su naturaleza. Él es un hijo de Dios. Él es una parte de Dios. Él no tiene que manufacturar obras. Él no tiene que esforzarse. Así como la oveja no tiene que esforzarse por dar lana. Sencillamente esa es su naturaleza. ¿Ve? Ellos más bien les seguirán porque Dios les preparó de antemano para que anduviesen en esas obras. Entonces, ¿cómo sabemos que el Hijo es revelado en nosotros? Porque la palabra de promesa vendrá a nosotros. Viene a nosotros esa revelación. Y usted la reconoce. ¿Eh? Ese Hijo manifestado viene a nosotros. Y cuando eso sucede, usted le reconocerá tal como Abraham reconoció a ese que vino y habló con él y lo llamó Elohim, mi Señor. Eran tres personas aparecieron. Pero Abraham dijo, mi Señor. Lot, cuando los vio, dijo, mis señores. Lot era otra cosa. Y Lot fue salvo. Pero Abraham era otra cosa totalmente distinta. Abraham era la promesa. En él estaba la promesa. Lot estaba en Sodoma. Abraham estaba en el desierto aparte. Y allí se encontró con ese Elohim. Con ese que comió con él, bebió con él, habló con él cara a cara y discernió el pensamiento de los corazones, del corazón de Sara, de espaldas a ella. Él lo reconoció como mi Señor Elohim. ¿Eh? Dice el profeta en el mensaje La fiesta de las trompetas, en la página 13, el párrafo 93 al 99, dice él: ahora, en el tiempo del atardecer, o a la mitad del día, cuando Abraham estaba debajo de su encino, 3 ángeles se le aparecieron. 2 de ellos fueron a Sodoma y predicaron el evangelio y trataron de llamarlo fuera. No lo quisieron hacer, estaban pervertidos. Solo Lot y su esposa y 2 de sus hijas salieron, y la esposa se volvió una estatua de sal. Pero aquel que se quedó y le habló a Abraham
al que Abraham llamó Elohim, el Todopoderoso, Génesis 1, Dios en el principio, Dios, Elohim, el Todosuficiente, el autoexistente. Abraham lo llamó Elohim, y él se sentó y comió con Abraham. Él bebió, él estaba en carne humana, y fíjense en la señal que le dio a Abraham. Ahora, ellos estaban esperando un hijo que iba a venir, un hijo prometido, Isaac. Por 25 años, durante una larga jornada, ellos lo habían esperado, pero estaban al final de la jornada. Dios se había aparecido en muchas formas, así como Él lo ha hecho por las edades de la iglesia, en luces y demás, así como le habló a Abraham y por medio de voces. Pero antes de llegar el hijo que iba a venir, ahora ya lo hemos visto y ustedes saben que yo lo estoy repasándolo para mostrarles esto, que Él cambió el cuerpo de Abraham y de Sara inmediatamente después de esto para que pudieran recibir al hijo. Dios cambió el cuerpo de Abraham. Dios prometió que Él vendría, y por muchos años esa promesa ha estado vigente. Pero antes de que el hijo apareciera, Dios cambió de cuerpo. Dios cambió el cuerpo de Abraham, y entonces el hijo se manifestó. Sigue diciendo el profeta. Fíjense, la última señal que ellos recibieron antes de que el hijo llegara fue a Jehová hablándoles en la forma de un hombre. ¿Y cómo sabían que este era Jehová? Era porque él dijo Abraham, no Abraham. Unos días antes Dios le había cambiado su nombre. ¿Dónde está Sara, tu mujer? No Saraí, sino Sara, princesa. Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, yo, ese es un pronombre personal, yo te visitaré de acuerdo a mi promesa en el tiempo de la vida, en los siguientes 28 días. Algo le va a suceder a Sara. Y se rió Sara entre sí en la tienda y dijo en su corazón, ¿cómo puede ser esto siendo que soy vieja y tener deleite con mi señor Abraham, quien también está viejo? Y el ángel o el hombre dijo, ¿por qué dijo eso Sara en su corazón? En la tienda detrás de él. ¿Por qué dijo ella que estas cosas no pueden ser? Ven, un hombre en carne humana, como un profeta, sin embargo, era Elohim discerniendo el pensamiento que estaba en el corazón de Sara detrás de él. ¿Cuántas miles de veces vimos al profeta William Marion Branham discernir el pensamiento de los corazones de las personas que estaban a su alrededor? Una señal, una promesa siendo cumplida. Oh hermano, solo cree. Si tan solo Dios lo puede revelar, usted entonces puede ver a ese hijo manifestado. Es la promesa. ¿Sí? La manifestación de esa promesa vino por una señal, la señal mesiánica, y Abraham la reconoció que allí estaba un ser que era más que un hombre, era Elohim, el Todopoderoso, vestido con una piel humana, hablando con él. Ese es el cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 17, 28, 30. Dijo el Señor Jesús, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mientras Lot estaba lidiando con Sodoma y Gomorra, ese fue el mismo tiempo. Por eso él dijo, como en los días de Lot. Pero vea cómo lo encubrió. Como en los días de Lot, así será como cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Mientras Lot estaba allí en Sodoma y Gomorra, el Hijo del Hombre estaba sentado con Abraham. ¿Es correcto o no?
Estaba con Abraham, revelándole la promesa en la intimidad de su corazón, discerniendo el pensamiento del corazón de Sara. Elohim discernió el pensamiento del corazón de Sara. En el mensaje de la fiesta de las trompetas, en la página 15, el párrafo 102-103, dice el profeta: en justicia, ustedes no pueden declarar que solo ir a la iglesia es la evidencia del Espíritu Santo. Si lo hacen, entonces aquellos fariseos lo tenían. ¿Ven ustedes? No pueden declarar que estremecerse o saltar. Si lo hacen, los paganos lo tienen. Si ustedes dicen hablar en lenguas, ¿qué adoración del demonio no habla en lenguas? Díganme una. El hermano Jackson, que está aquí sentado de África, él les podría decir eso. Yo he estado aquí en los campamentos indios, vi a los brujos y hechiceros cortarse a sí mismos y derramar su propia sangre y hablar en lenguas, y el médico brujo interpretarlas, y los he visto poner allí un lápiz y escribir en lenguajes desconocidos. Así que eso no es, pero ¿cuál es la verdadera evidencia? Jesús dijo: para que creáis que yo soy, y Él es la palabra. Es la revelación de la palabra, porque Cristo es la palabra. Entonces, si esa palabra le he revelado a usted, es porque usted estaba en Dios antes de la fundación del mundo, y esa palabra cuadrará con usted y usted cuadrará con ella, porque es parte de usted y usted es parte de ella. Entonces, esa palabra es todo suficiente para corregir todo lo que tenga que corregir en usted. Es un cambio sobrenatural que lo lleva a usted a caminar con Dios sin que el mundo sepa lo que está aconteciendo con usted. Jesús mismo lo dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la promesa, lo cual solamente los predestinados pueden recibir. Hay personas que tratan de hacerlo, tratan de inducir a la gente a que entre en esa promesa, y entonces algunos ruegan, suplican, otros obligan o tratan de obligar a la gente a entrar allí. Entonces, por medio de razonamientos humanos, tratan de producir en la gente una conducta. Tratan de convencerlos. Y hay gente que se convence y camina bajo esas ideas, camina bajo esa realidad. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tentaciones, todo ese convencimiento se desmorona. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan las que la edifican. Y eso es lo que pasa cuando tratamos de convencer a la gente de que entre esta promesa por medio de intelecto humano, por medio de portarse bien. Si Jehová no está haciendo eso, si el Señor no está allí en medio, en vano trabajan, en vano hacemos eso, porque eso se va a desmoronar cuando la tentación venga. Una cita más: la fiesta de las trompetas. La página 15, el párrafo 104 al 106, dice el profeta de Dios William Marion Branham: ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron los judíos? Eran hombres justos, eran hombres buenos, eran hombres santos, y había toda clase de gente.
sino a quien está predestinado a oír la palabra. ¿Y cómo sabe usted si es o no la palabra? Cada uno dice esto. Es la promesa de la Biblia siendo vindicada para esa edad. Allí lo tiene. Entonces usted regresa a donde está el Espíritu Santo. Observen, en unos minutos, lo que declara el sonido de la trompeta. La trompeta del Evangelio. Vean quién la puede oír. Recuerden, aquellos en las ciudades amuralladas no podían salir en el jubileo. No, señor. Ellos estaban dentro de las paredes. Ellos se quedaban allí. Era muy tarde. Ellos eran esclavos por el resto de su vida y tenían que ser marcados. Ahora fíjense, mientras vemos estos ejemplos. Esas ciudades amuralladas son las ideas, las religiones de hoy en día. Ellos no pueden recibir el sonido de la trompeta que está sonando en este tiempo, porque se encerraron en sus dogmas y doctrinas, sellaron sus oídos a la verdad y se quedaron amurallados en sus tradiciones, y cada día hacen más murallas. Cada día crean una nueva en donde encerrarse, en donde practicar su fundamentalismo. Pero la voz de esa trompeta suena para los que pueden oír. Por eso él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y salir de esas murallas. ¿Por qué? Porque reconocen el llamado de los hijos de Israel. Ellos conocen esa voz, porque estaba en ellos desde antes de que el mundo fuera. Porque la oyeron en eternidad, cuando estaban con Dios, antes de que el mundo fuera creado. Y cuando esa trompeta suena en el corazón del creyente, los trae delante del Hijo revelado, el Mesías de Israel, el cual es la luz de la hora para todos los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios tienen que permanecer delante de la palabra de Dios para recibir al Mesías en su tiempo. Es la palabra la que corrige toda desviación. Es la palabra la que revela al Mesías de la hora. Tal como lo dijo Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Y esa es una realidad para nosotros hoy. La voz de Dios está sonando en este tiempo, pero está sonando para los hijos de Israel. Está sonando para aquellos que oyeron esa voz en eternidad. Ellos están sellados, están guardados, están ordenados, y nadie ni nada los puede apartar de allí. Ellos permanecen allí. La voz de Dios llegará en el momento en que Dios lo precise, y eso será suficiente para que ese hijo de Dios se levante. Nada más, solo la voz de Dios. Así que deseamos que esa voz sea una realidad para ustedes, que esa voz suene en el corazón de cada hijo de Dios y que podamos rendirnos a ella. No la desoiga, no la deseche. Si oyeres hoy su voz, no seáis rebeldes a ella. Recibidla, porque si la puedes recibir, entonces tú eres parte de esa voz. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por tu rica misericordia, por habernos alcanzado, Señor, con tu voz, habernos sacado de lo vil, de lo menospreciado, y colocarnos, Señor, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre eterno, esa voz suena para los hijos de Israel, como sonaba la trompeta y los hijos se preparaban, se reunían en santa convocación. Dios permite
Que esa sea nuestra experiencia en esta hora. Permítelo, Señor. Para gloria tuya lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde en todo. Nos vemos pues en otra oportunidad. Dios les bendiga.